Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el lugar donde nos adentramos en los misterios, las curiosidades y los chismes más jugosos del mundo del espectáculo. Hoy, chicos y chicas, tenemos entre manos un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar, un escándalo, un supuesto romance o quizás solo un malentendido épico que ha sacudido las redes sociales y a todos los fans de dos de nuestras estrellas turcas favoritas. Si están pensando bien, hoy vamos a desgranar todo sobre el supuesto incidente entre Demet Özdemir, completamente topless en un yate, y la supuesta furia de Can Yaman. Prepárense porque esto se pone interesante. Y antes de que nos lancemos de lleno en esta historia, si son nuevos por aquí, no olviden darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta tenerlos en nuestra comunidad. Así que, ¿por dónde empezamos con este embrollo? La verdad es que la imagen que ha circulado, o más bien, la historia que ha circulado, es bastante potente. Hablamos de Demet Özdemir, una actriz que ha conquistado corazones con su talento y su belleza, capturada, al parecer, en un momento de total intimidad y despreocupación a bordo de un lujoso yate. Las especulaciones apuntan a que se encontraba disfrutando del sol y el mar, sin la parte superior de su bikini, en un contexto privado y personal. ¿Pero cómo se filtró esto? ¿Quién lo vio? ¿Y por qué está relacionado con la reacción de Can Yaman? Aquí es donde la trama se complica y donde las teorías de conspiración empiezan a florecer. Primero hablemos de la supuesta foto o vídeo. Es importante aclarar, y esto lo recalco mucho, que hasta ahora no ha habido una imagen clara, oficial o confirmada que muestre a Demet Özdemir en esa situación. Lo que circula son rumores, murmullos en redes sociales, y quizás interpretaciones de otras imágenes o vídeos que no son concluyentes. Sin embargo, la potencia del rumor es tal que ha servido de detonante para todo lo demás. Imaginen la escena, un día soleado, el mar azul, un yate exclusivo, y una de las actrices más deseadas del momento disfrutando de la libertad de su cuerpo. Es una imagen que por sí sola podría generar atención. Pero cuando se le añade el condimento de un posible escándalo y la conexión con otro actor de renombre, la cosa explota. La naturaleza de las filtraciones en la era digital es un tema en sí mismo. Un descuido, una mala intención, o simplemente un deseo de compartir algo que se considera íntimo pero atractivo puede terminar en la esfera pública sin el consentimiento de la persona involucrada. En el caso de una figura tan seguida como Demet Özdemir, cualquier indicio de su vida privada se convierte en material de consumo masivo. Se habla de una posible fotografía tomada por un paparazzi sin escrúpulos, o quizás, y esta es una teoría más oscura, por alguien de su círculo cercano que busca obtener algún tipo de beneficio. La falta de confirmación oficial sobre la existencia de estas imágenes es crucial. Lo que circula son fragmentos, descripciones vagas, y un eco de lo que se dice que ha ocurrido. Esto nos lleva a la siguiente capa del misterio, la supuesta reacción de Can Yaman. Y aquí es donde entra Can Yaman. La narrativa que se ha construido es que Can Yaman, quien tuvo una relación sentimental muy sonada con Demet Özdemir en el pasado, se enteró de esta situación y reaccionó con furia. ¿Por qué? ¿Celos? ¿Molestia por lo que considera una indiscreción? ¿Quizás una forma de proteger su imagen o la de ella? Las preguntas se multiplican. Can Yaman, conocido por su carisma pero también por tener un temperamento fuerte en ocasiones, se ha visto envuelto en esta historia como el protagonista de una posible reacción airada. La historia ha tomado un rumbo dramático, y los medios de comunicación del corazón, siempre ávidos de generar titulares, han alimentado esta narrativa. Se especula sobre conversaciones telefónicas acaloradas, mensajes de texto llenos de reproches, e incluso sobre intervenciones de amigos en común para mediar la situación. La furia de Can Yaman se ha convertido en el eje central de la especulación, transformando un posible incidente privado en un conflicto público entre dos exparejas adoradas por el público. Los fans, como siempre, se dividen. Hay quienes defienden a capa y espada a Demet, argumentando que es su cuerpo y su vida privada, y que nadie tiene derecho a juzgarla o a especular de forma tan invasiva. Señalan que si la foto existe y si ella estaba en un lugar privado, es un problema de quien la tomó o quien la filtró, no de ella. Consideran que la supuesta reacción de Can Yaman es un acto de control o posesividad, un reflejo de una mentalidad anticuada que no respeta la autonomía de las mujeres. Estas voces resaltan la importancia de la sororidad y el apoyo mutuo entre mujeres, especialmente en un mundo donde la imagen pública puede ser tan implacable. Por otro lado, hay quienes creen que Can Yaman tiene
N motivos para estar molesto, quizás por el tipo de exposición o porque siente que se está cruzando una línea de lo público y lo privado. Algunos argumentan que si bien Demet tiene derecho a su privacidad, la forma en que se expone puede tener repercusiones en su imagen y en la de quienes estuvieron o están vinculados a ella. Esta perspectiva a menudo se centra en la idea de responsabilidad pública de las celebridades, y cómo sus acciones, incluso en privado, pueden ser vistas como un reflejo de ciertos valores. Y luego están los que simplemente disfrutan del drama y de ver a dos estrellas conectadas en una historia de este calibre. Para ellos, la vida de los famosos es un reality show permanente, y cualquier conflicto o tensión entre ellos es un episodio digno de seguir y comentar. Las redes sociales se convierten en el escenario perfecto para este tipo de debates, donde los fans se enzarzan en discusiones apasionadas, defendiendo a su ídolo y atacando a quienes consideran responsables de la situación. Analicemos la dinámica de las redes sociales en estos casos. Son un caldo de cultivo para la viralización de rumores. Una chispa, por pequeña que sea, puede encender un incendio forestal de comentarios, teorías y periodismo ciudadano. En este caso, es muy probable que la historia haya comenzado con un comentario anónimo, una fuente cercana, anónima que todos sabemos que a veces no es tan cercana ni tan fuente, o una interpretación errónea de algo. Y de ahí, la bola de nieve empieza a rodar. Los influencers de chismes, los medios de comunicación del corazón, y los propios fans se encargan de amplificar el mensaje hasta convertirlo en una noticia de primera plana, aunque no haya confirmación oficial. La psicología de la viralización es fascinante. Las historias que generan emociones fuertes, ya sea indignación, sorpresa o curiosidad, tienen más probabilidades de ser compartidas. Un supuesto escándalo entre dos figuras públicas tan queridas como Demet y Can es el cóctel perfecto para captar la atención. La falta de información concreta invita a la especulación, y cada uno proyecta sus propias ideas y prejuicios sobre la situación. Es fascinante observar cómo la imagen de una persona pública puede ser manipulada o, mejor dicho, utilizada para crear narrativas. En el caso de Demet Özdemir, su belleza y su popularidad la convierten en un blanco fácil para este tipo de especulaciones. Se la ve como un objeto de deseo, y cualquier atisbo de su vida privada se convierte en material para fantasías o juicios. Y en el caso de Can Yaman, su personalidad pública, a menudo retratada como apasionada y un tanto impulsiva, hace que cualquier reacción suya sea magnificada y analizada con lupa. La combinación de ambos es, sin duda, combustible para el motor de los rumores. La industria del entretenimiento se nutre de estas historias. Los escándalos venden, generan clics y mantienen a la audiencia enganchada. Los medios, tanto los tradicionales como los digitales, tienen un interés inherente en difundir este tipo de contenido, ya que asegura su relevancia y su sustento económico. A menudo, la búsqueda de la primicia supera la preocupación por la veracidad o el daño que pueda causar a las personas involucradas. Entonces, ¿qué podemos deducir de todo esto? Primero, la importancia de la verificación de la información. En la era digital, es crucial ser escépticos ante los rumores que no tienen fuentes sólidas. Debemos cuestionar la procedencia de las noticias y buscar confirmación en múltiples fuentes fiables antes de formarnos una opinión. Segundo, la delgada línea entre la vida pública y privada de las celebridades. Aunque sean figuras públicas, siguen siendo personas con derecho a su intimidad. La presión constante de estar expuestos puede ser agotadora, y la invasión de su privacidad es un tema ético de gran relevancia. Y tercero, el poder de las redes sociales para crear y destruir reputaciones, o al menos, para generar debates intensos y polarizados. Ahora, volviendo a la supuesta furia de Can Yaman. ¿Hay alguna evidencia real de esto? De nuevo, la respuesta parece ser no. No ha habido declaraciones oficiales de Can Yaman, ni de su equipo, ni de Demet Özdemir, ni de su entorno, que confirmen esta reacción. Lo que sí hemos visto son especulaciones de fuentes anónimas y observadores cercanos que alimentan la idea. Por lo tanto, lo que tenemos es una construcción narrativa, una historia que ha sido creada y difundida por la opinión pública y los medios de comunicación, basándose en la conexión pasada de ambos y en la potencia del rumor inicial. Es posible que Can Yaman haya tenido alguna reacción, que haya hablado con Demet, o incluso que no se haya enterado de nada. Pero la furia tal como se presenta en las redes, como un evento público y palpable, parece ser una exageración o una invención. La ausencia de pruebas concretas es un factor determinante. En la era de la información instantánea, la falta de
N-tweet, una declaración pública, o una foto que respalde la narrativa de la furia, es significativa. Sin embargo, la propia naturaleza del rumor, que se alimenta de la especulación, hace que la ausencia de pruebas no sea un impedimento para su propagación. Pensemos en las implicaciones. Si esta historia fuera cierta, implicaría que las relaciones pasadas aún generan sentimientos fuertes, que la exposición pública puede ser fuente de conflicto, y que la privacidad de las celebridades es constantemente invadida. Podría ser un recordatorio de que, a pesar de la fama, las emociones humanas básicas como los celos y la molestia siguen presentes. Pero si es falsa, nos demuestra la capacidad de los rumores para tomar vida propia y generar un revuelo mediático sin fundamento, afectando la imagen de las personas involucradas y desviando la atención de temas más importantes. Lo que sí es indiscutible es que tanto Demet Özdemir como Can Yaman son figuras que generan un interés enorme. Su relación pasada fue seguida con fascinación por millones de fans, y cualquier cosa que tenga que ver con ellos, por pequeña que sea, se convierte en noticia. Esta historia, por bien o por mal, ha mantenido sus nombres en boca de todos, demostrando el poder que tienen como figuras mediáticas. La capacidad de generar conversación, incluso en torno a un tema no confirmado, es una medida de su influencia. Y aquí es donde entra nuestro papel como observadores y consumidores de contenido. Debemos ser conscientes de que no todo lo que leemos o vemos en Internet es cierto. Debemos aprender a discernir, a buscar información veraz y a no dejarnos llevar por el sensacionalismo barato. Es fácil caer en la trampa de creer todo lo que se dice, especialmente cuando se trata de nuestros ídolos, porque tendemos a proyectar en ellos nuestras propias expectativas y deseos. El análisis de este caso nos sirve como un estudio de caso sobre cómo funcionan los rumores en el mundo de las celebridades. Demuestra la fragilidad de la verdad en la era digital, donde la velocidad de propagación a menudo supera la verificación. También pone de manifiesto la responsabilidad que tenemos como audiencia de ser consumidores críticos de información y de no contribuir a la difusión de contenido dañino o sin fundamento. En resumen, hemos abordado la intrigante historia de Demet Özdemir supuestamente topless en un yate y la reacción que se le atribuye a Can Yaman. Hemos explorado cómo un rumor, quizás sin fundamento sólido, puede generar un debate masivo en las redes sociales, dividiendo a los fans y alimentando la especulación. Hemos reflexionado sobre la importancia de la verificación de la información, la delgada línea entre la vida pública y privada de las celebridades, y el poder de las redes sociales para amplificar tanto la verdad como la falsedad. Lo que queda claro es que hasta ahora, no hay pruebas concluyentes ni declaraciones oficiales que respalden la furia de Can Yaman. La historia permanece en el terreno de la especulación y la interpretación, un testimonio más del fascinante y a menudo confuso mundo del espectáculo. Ha sido un viaje fascinante a través de los entresijos del mundo del espectáculo y las dinámicas de la información en la era digital. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. La próxima vez que nos enfrentemos a una historia de este tipo, recordemos la importancia de la cautela y el pensamiento crítico. Y ahora, mis queridos amigos, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen en esta historia? ¿Creen que hubo una filtración, una reacción de Can, o es todo un gran malentendido amplificado por las redes? ¿Qué opinan sobre la privacidad de las celebridades y la invasión de su vida privada? ¿Creen que Can Yaman tenía motivos para estar molesto, independientemente de si la situación se filtró o no? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Sus puntos de vista son lo que hacen que nuestro canal sea tan dinámico y enriquecedor. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, análisis profundos, desentrañando los misterios del mundo del entretenimiento, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos para que más gente se entere de estas historias y se una a la conversación, y lo más importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen esa campanita para ser los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos.